En este video les voy a explicar cómo aplicar los márgenes a la hoja que vamos a utilizar para nuestra diagramación en InDesign, siguiendo para ello un principio llamado proporción, para lo que utilizaremos la aplicación de márgenes con regla áurea. Esto nos permitirá que tengamos un diseño armonioso, equilibrado, proporcional a la vista y por lo tanto incrementar su legibilidad. Veamos de qué se trata. Aquí ya tengo una maqueta modular y tengo unos márgenes montados, y sobre esos márgenes hay un marco de texto o una mancha de texto que es el espacio que voy a utilizar posteriormente para mi diagramación. Si ustedes observan, los márgenes en este caso no son proporcionales, hay unos mayores que otros, y esto vamos a hacerlo entonces aplicando lo que llamaremos la regla áurea. Para empezar entonces, ya tengo un documento nuevo abierto, en este caso creé un documento a tamaño carta y tengo un marco de texto que es el que voy a utilizar para mi diagramación. Este marco de texto lo podemos hacer de una mayor tamaño o menor tamaño, dependiendo del área que tengamos para nuestra distribución, es decir, el tamaño de papel. Para este ejemplo voy a hacer que el marco de texto o la mancha de texto sean de un ancho de 470 puntos, de un alto, por ejemplo, de 624. Lo que voy a hacer entonces es averiguar cuál va a ser el espacio que voy a distribuir para márgenes y cómo voy a distribuir esas márgenes. En este caso entonces voy a pasar a un archivo que tengo en Excel que les va a permitir hacer esos cálculos de manera rápida y fácil. Para hacer estos cálculos entonces, aplicando regla áurea, que lo que nos dice es que a un valor restante, en este caso un valor que nos va a quedar de la diferencia entre el alto de la hoja y la mancha de texto, vamos a sacar ese valor y con base en ese valor vamos a averiguar un porcentaje para margen inferior y otro porcentaje para margen superior. Entonces el alto de la hoja y el alto de la mancha de texto lo podemos consultar en InDesign. Pasamos a InDesign y podemos abrir las propiedades o ajustes del documento y aquí nos dice el alto y el ancho de la hoja. En este caso el alto es 792 puntos y lo que necesitamos también es consultar o averiguar en este primer paso el alto de la mancha de texto, que lo podemos ver aquí en el panel de control, es decir, 624. Paso entonces a Excel, el alto me dice que es 792, el ancho me decía que es 624. Lo que hace Excel es restar estos dos valores y nos queda entonces un valor restante que es el que vamos a utilizar para distribuir entre margen inferior y margen superior. A este valor le vamos a sacar entonces las 3/5 partes para margen inferior y las 2/5 partes para margen superior. Si lo hiciéramos de manera mucho más gráfica, es como si cogiéramos el valor para márgenes, que en este caso fue 168, lo dividiéramos en 5 partes iguales. 3 primeras partes lo distribuiríamos para margen inferior y las otras 2 partes para margen superior. Lo que hace entonces Excel es que coge a este 168 y le saca esas 3/5 partes y nos dice que ya ese valor corresponde a 100.8, que es el valor para margen inferior, y a este 168 le saca las 2/5 partes y nos dice que es 67.2. Si esto lo hiciéramos empleando una calculadora sería lo mismo, cogeríamos entonces 168 y lo multiplicaríamos por 3 dividido 5. Esto nos daría entonces un valor de 108 puntos. Si hiciéramos para sacar margen inferior con la calculadora sería lo mismo, 168 por 2 en este caso dividido 5, y nos da lo que corresponde a margen superior. Igual haríamos para consultar los márgenes laterales, es decir, margen interior y exterior. Para ello entonces digitamos el ancho de la hoja y el alto de la mancha de texto, perdón, el ancho de la hoja y el ancho de la mancha de texto. ¿Dónde consultamos esto? En InDesign. Vamos y abrimos nuevamente el ajuste de documento, nos dice que el ancho de la hoja es de 612 y el ancho de la mancha de texto es de 470. Paso entonces a InDesign, digito el ancho de la hoja 612, el ancho de la mancha de texto 470 y nos dice que nos quedan 142 puntos.
Ya Excel automáticamente hizo los cálculos y nos arrojó que para margen interior es 85.2 y para margen exterior es 56.8. Igual que lo hicimos en la parte superior, le sacó a 142 las 3/5 partes y a 142 las 2/5 partes. Vamos entonces, ya teniendo estos resultados, a InDesign a colocarle estos valores para nuestra margen. Abrimos entonces maquetación, márgenes y columnas. De margen superior, miramos aquí en Excel, nos dio 100.8 y esto es lo que vamos a digitar, 100.8. De margen inferior, 100.8. De margen superior nos dice que tenemos 67.2. Y para los laterales de margen interior tenemos 85.2 y de exterior tendríamos 56.8. Aquí entonces ya tenemos los márgenes para la hoja con la distribución de regla áurea. Este marco de texto voy a encajarlo y me debe quedar perfectamente encajado sobre los márgenes. Ahí entonces podemos ver la aplicación de regla áurea, aplicándola de manera proporcional al alto de la hoja, teniendo en cuenta un marco de texto que es el que vamos a utilizar luego dentro de nuestra diagramación.